Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Carlos Sabino. Es licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales y catedrático universitario. El doctor Sabino es miembro o colaborador de instituciones como la Mont Pelerin Society, the Center for Global Prosperity, del Consejo Académico de la Fundación Internacional para la Libertad y de la George Mason University, entre otras instituciones. Ha escrito varios libros, investigaciones y artículos. Doctor Sabino, bienvenido a Razón de Estado. En Gracias. 2010 usted escribió El Amanecer de la Libertad, un libro sobre las independencias de América Latina, y en él dijo que dirigir la mirada hacia el pasado nunca es tarea vana y que el presente solo cobra sentido en la medida en que conocemos la secuencia de hechos y de circunstancias, de emociones y de ideas que le dieron forma. Sin embargo, doctor Sabino, los latinoamericanos hemos hecho mala tarea de conocer nuestra historia para aprender de ella y por eso, como usted dice, nos la pasamos en los extremos del péndulo de las emociones, sin equilibrio, desvinculados de la realidad, desconectados del compromiso de lo que somos o queremos ser y por eso en crisis permanente. Doctor Sabino, ¿cómo rompemos ese círculo vicioso que nos atrapa y nos hace prisioneros de nosotros mismos? Bueno, yo diría que muchas élites y muchos gobernantes y muchos partidos han tratado de romper ese círculo, ese péndulo en que nos hemos visto atrapados y que también ha habido factores internacionales que nos han perjudicado, como las dos guerras mundiales, la crisis del 30, pero lo fundamental es pensar en un modelo que pueda sostenerse, que yo creo que ese ha sido, quizá por ahí viene a tu próxima pregunta, quizá ese ha sido el defecto nuestro, el adoptar modelos extranjeros, modelos que no eran viables, en algunos casos porque no había más remedio. Ya. Doctor Sabino, precisamente esa dinámica destructiva nos ha llevado al peor de los subdesarrollos, el subdesarrollo político, y por eso a la constante pérdida de nuestras libertades civiles, al debilitamiento o pérdida de la democracia republicana, a la pérdida del Estado de Derecho, la asfixia al mercado y por eso la destrucción de la economía. ¿Por qué se percibe que a América Latina le cuesta apreciar estos valores? Que no son perfectos, pero sí los únicos que han demostrado a través de la historia de la humanidad generar desarrollo y bienestar. ¿Por qué tenemos la propensión desde la independencia a caer en manos de caudillos, tiranos y populistas que destruyen los valores de la libertad, la democracia y la justicia y por eso destruyen la economía, provocando graves consecuencias sociales? ¿En qué estamos fallando los liberales, doctor Sabino? Bueno, mira, lo primero que hay que hacer es ubicar la cuestión en su justa dimensión. Nosotros no estamos tan subdesarrollados porque el desarrollo hay que verlo desde el punto de partida. Nuestro punto de partida fue muy malo. La colonización ibérica no propendía al desarrollo, era totalmente mercantilista, prohibía el comercio. Sin comercio no puede haber desarrollo. Eso por un lado. Por otro lado, porque las exigencias de una democracia republicana son bastante difíciles de adoptar y yo diría que la pérdida de libertades civiles no es un patrimonio de esta región. Hay pérdida de libertades civiles ahora con la pandemia, lamentablemente, entonces tenemos a la gente encerrada en Francia o en Inglaterra. Y eso, creo que no hay más pérdida de libertad civil que obligarlo a uno a sentirse prisionero. O sea que ese es un problema. El otro problema es que nosotros tuvimos que lanzarnos a unas repúblicas democráticas cuando no teníamos la base de cultura popular, de cultura política para hacerlo. En la colonia había segregaciones sociales rígidas, mulatos, negros, indios, castas y todo eso. Entonces, ese era el único modelo que podíamos adoptar. No podíamos adoptar una monarquía constitucional tampoco. Así que nos vimos obligados a crear una institucionalidad que no era la nuestra y florecieron los caudillos. Claro. Cuando no hay una institucionalidad y posibilidad de alternabilidad de poder, surgen los hombres fuertes. Claro. Y eso lo vivió Europa y Estados Unidos también. Claro. Y por eso, doctor Sabino, Sí, a través de esa historia que usted escribe, pues nos lleva a lo que estamos viviendo hoy,
de 2019 a 2021 y parece que seguirá hasta 2023. Estamos viviendo el retorno de los corruptos populismos de extrema izquierda, en la mayoría de los casos a causa de la incompetencia y la corrupción de la derecha. Y la pandemia, como usted lo mencionaba, ha agravado nuestras desgracias. Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen de fincas de grupos criminales. Argentina cayó nuevamente en manos del kirchnerismo. En México ganó AMLO, el mesías tropical, como dice Enrique Krauss. A Bolivia regresó Evo Morales. Chile va a una constituyente que presenta más dudas e incertidumbre que certeza y oportunidades. Y el 6 de junio sabremos si el marxista populista Pedro Castillo es el próximo presidente del Perú. A esto hay que sumar, doctor Sabino, la crisis de Colombia, el péndulo que amenaza a Brasil y la fragilidad de Centroamérica. Si el populismo de izquierda fuera la solución al subdesarrollo y la pobreza, pues bienvenido. Pero ahí está Venezuela, su máxima realización. A pesar de la evidencia, doctor Sabino, ¿está condenada América Latina a los populismos, la corrupción y el subdesarrollo? ¿Cómo se cambia ese vaivén del péndulo que nos lleva a la destrucción de lo poco que se ha logrado? Bueno, mira, el cambio es muy difícil, yo pienso. Y pienso que la raíz de todo esto es que hemos adoptado, derechas e izquierdas, el modelo de la socialdemocracia, el modelo del Estado redistribuidor y del Estado paternal en el sentido de que le da cosas a la gente. Y no hemos tenido ni la capacidad económica ni la tradición institucional para hacerlo. Entonces, ¿quién es la derecha? Macri no es una derecha. Bolsonaro sí es derecha, pero no tiene la posibilidad digamos, de tener el poder sobre los 27 estados brasileños. Realmente aquí la gente le pide al gobierno lo que no puede dar. Y estamos entrampados en ese ciclo. Y es muy difícil cambiarlo. La gente volvió a votar por el kirchnerismo en Argentina por esa razón. No hay nadie que le diga, mire señor, el Estado no puede darle a ustedes, estamos cobrando los impuestos máximos que podemos cobrar. Se ha convertido las agencias impositivas en cosas parecidas a una Gestapo, incluso por contravenciones, faltas administrativas, se mete a la gente en la cárcel, y eso no ha producido la cantidad de dinero, porque el dinero se produce cuando la gente produce dinero, el Estado no lo produce. Pero la gente vanamente piensa en eso. Así les pasó a los venezolanos, que creían que por ser un país petrolero, educación gratuita para todos en todos los niveles, salud, etc. El Estado no puede dar eso, tenemos que por lo menos mezclar soluciones de mercado. En algunos países europeos se lo ha hecho. Alemania, Suecia, Dinamarca tienen mezclas de soluciones de mercado, pero nosotros no tenemos la capacidad económica. Entonces el pueblo está descontento, rechaza los partidos y busca el primer populista que con su canto de sirena les da realmente la esperanza de un cambio radical. Cambios radicales no hay. Las constituyentes son una vergüenza prácticamente. Sí. Doctor Sabino, la pandemia de muchas maneras aceleró todas nuestras desgracias en América Latina. Entrando un poco a los casos de algunos países, ¿cuál es su análisis de lo que sucede en el Perú? ¿Qué piensa de la encrucijada a la que se enfrentará el próximo 6 de junio? Tener que escoger entre la hija de un dictador que está en la cárcel y que ella misma acaba de salir de la cárcel por supuestos actos de corrupción, y otro candidato declaradamente marxista y con la intención de regresar al Perú a la era de las cavernas. ¿Cómo llegó el Perú a este momento? Como dijo Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Ya lo dijo hace mucho tiempo. Bueno, yo primero quería hacer una puntualización que a mí personalmente me parece decisiva. No es la pandemia, no es el virus, es las políticas que se han adoptado frente al virus. Cerrar un país es pegarse un tiro a uno mismo, pegarse un tiro en el pie, digamos, no en la cabeza. Bueno, ¿cómo ha llegado Perú? Bueno, en parte habría que preguntarse por qué está en la cárcel Alberto Fujimori. Y está por una razón espuria, por una persecución de la izquierda. Porque él cometió, evidentemente, delitos políticos muy serios, pero no ese por el que está en la cárcel. Entonces tenemos una justicia politizada
que la captura la izquierda normalmente, pero que también está en manos de la derecha. Yo no creo que vaya a ganar este señor Castillo, no lo pienso. Pienso que haciendo una sumatoria de los votos ya la Keiko ha repuntado fuertemente, pero igual estamos afrontando ese vaivén y Keiko tiene la imagen de un caudillo y eso es lo que la puede salvar. Ahora, eso no es la salvación del Perú, pero los países no se salvan en una elección, porque después de una elección viene otra. Claro. Entonces nosotros podemos decir que estamos a salvo de algo, pero hasta que aparezca el caudillo. Y el caudillo puede ser de izquierda o de derecha. Pensemos en Bukele, en El Salvador. Es un hombre que ya prácticamente tiene todo en la mano para ser un dictador. Y tiene posiciones de izquierda y de derecha. Al caudillo no le importa mucho eso. Sí. Eso lo decía Perón hace mucho tiempo. Claro. Doctor Sabino, y por eso, algún día vamos a hablar de Alberto Fujimori y en realidad de qué dejó él al Perú con su alianza con el famoso Montesinos. Pero regresando a lo nuestro hoy, doctor Sabino, el escritor boliviano Juan Carlos Lechín dijo que las izquierdas radicales salieron a destruir a los partidos políticos, presentándolos como insalvables focos de corrupción. En demasiados casos tiene razón. ¿Cree usted que el desprestigio de los partidos políticos y por eso el debilitamiento de la democracia republicana es fruto de una estrategia como sugiere Lechín o es el resultado de la indiferencia de las élites, de la mala gestión de los políticos, de la corrupción y de la incapacidad de derechas e izquierdas democráticas que han hecho gobierno durante años? Yo creo que las dos cosas. Mira, hay que ser realista. Cuando Allende trató de hacer su transformación procomunista en Chile, se quejaba de que los Estados Unidos lo atacaban. Pues eso es una queja falsa, porque realmente sabía que lo iban a atacar. Acá nosotros sabemos que hay neocomunistas, como yo lo llamo, agazapados en todas partes. El problema es no solo la corrupción. La corrupción es para mí más que todo una especie de excusa, porque no hay más corrupción que en la Venezuela de Maduro y en la propia de Chávez. Eso es cierto. O sea, la gente se le ha desengañado de los partidos porque los partidos tienen que prometer cosas que no van a cumplir. Y lo tienen que prometer porque la gente lo pide. O sea que el problema está en la, no le llamaría ideología, pero sí en la mentalidad de la gente. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Con gente valiente. Bolsonaro lo ha hecho, a mi manera de ver, aunque no ha dado resultados tan evidentes por lo que les decía, es un país demasiado grande. Pero realmente no vamos a poder tener una democracia republicana, liberal, perfecta en las próximas décadas. Sí. No lo vamos a poder tener. La amenaza neocomunista es demasiado fuerte. Sí. Y precisamente hablando de eso, doctor Sabino, hace una semana el expresidente Andrés Pastrana de Colombia denunció en esta tribuna que su país, Colombia, es un objetivo de la izquierda populista radical representada en el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Colombia es la joya de la corona para esa gente, dijo Pastrana. Si cae Colombia, se pierde América Latina. Hay mucho interés desde la dictadura venezolana en que Colombia caiga en el populismo de extrema izquierda, hoy representado en Bogotá por el candidato presidencial Gustavo Petro. Parece que el pueblo colombiano está cayendo en la trampa. ¿Cuál es su análisis, doctor Sabino, sobre Colombia? ¿Qué es tan importante, qué tan importante es Colombia para la región? ¿Puede caer Colombia como cayó Venezuela? Sí, puede caer. Mira, cualquier país puede caer. Y yo me atrevería a decir una cosa un poco fuerte. Puede caer los Estados Unidos. Okay. El modelo es el que está fallando y los Estados Unidos también lo siguen. Entonces, no podemos creer que esto es para siempre, que las conquistas que tenemos son para siempre. La extrema izquierda está agazapada, está trabajando, tiene su estrategia, y nosotros lo único que hacemos es, bueno, mandar la policía, pero la extrema izquierda ataca a la policía, no busca el Estado de Derecho. Es decir, no tenemos soluciones fáciles. Yo te diría un pequeño repliegue histórico en medio minuto. Nos quejamos mucho de las dictaduras que hubo en América Latina en los años 60, 70 y 80.
pero gran parte de esa dictadura vinieron por la presión de las guerrillas mandadas y organizadas y dirigidas por Fidel Castro. Sí. Entonces, no tienes una salida pacífica cuando tu enemigo tiene un cuchillo afilado en la mano. Ya. Tienes que sacarle el cuchillo. Ya, doctor Sabino, en los 2 minutos y medio que nos quedan, 2 o 3 temas que nos parecen esenciales. ¿Cómo explica el caso chileno? Un país con éxito indiscutible, junto a Uruguay, tienen los mejores números económicos y sociales del continente. Claro, esto costó mucho trabajo y sacrificio. Mantener el desarrollo alcanzado siempre requiere de trabajo y sacrificios. Es una lucha permanente. Hay un alto porcentaje de jóvenes y nuevas generaciones, y este es un problema global, que quieren trabajar poco, ganar mucho y, si posible, que todo sea gratis. ¿Qué tomará regresar a la racionalidad de la vida y aprender de la historia, la cual nos enseña que los países que alcanzaron desarrollo y bienestar lo pagaron con sangre y fuego? Sí, eso es un problema de que yo estaba en Chile cuando estaba Salvador Allende, lo visité después y empecé a notar esa especie de fractura generacional. La gente que había vivido el socialismo adversaba al socialismo, entendía lo que era, pero los jóvenes cada vez empezaban a dejar eso como una cosa de historia antigua que ya no les interesaba. Realmente es un problema cultural, Dionisio, y es un problema muy difícil de corregir, porque a una persona criada entre algodones y que todo se le da sin ningún esfuerzo, solo una terrible crisis puede enseñarles, como en Venezuela, que el camino es otro. Sé que estamos sobre la hora, quiero terminar con eso. Sí, señor. Doctor Sabino, los partidos políticos y la política, y por eso la democracia como modelo de convivencia, se han deteriorado en todo el mundo. En el caso de Chile, en los 90, 1/3 de los chilenos llegó a decir que ningún partido político los representaba. Y hoy el 80% de chilenos dice que no se identifica con partido político alguno. Por eso van a una constituyente como si esa fuera la solución, ya usted lo decía. Siempre se puede mejorar una carta magna, pero el desarrollo y el bienestar se alcanzan con trabajo, mucho trabajo, en un marco de libertad y certeza jurídica. ¿En qué trampa está cayendo el mundo y más Latinoamérica, que no había alcanzado un grado suficiente de desarrollo y parece que nos vamos a cargar lo poco que se había hecho? Bueno, mira, yo creo que eso es tema para otro programa, porque pienso que hay un problema de declive civilizatorio que nos está agarrando a nosotros. Los países más atrasados a veces son los que mejor responden cuando hay una situación así, pero en fin, es tema para largo. Hay que estudiar mucho la decadencia de los romanos, la forma en que se perdió el imperio inglés, grandes imperios, cómo se perdió el imperio chino, en fin. Pero estamos, a mi entender, en una cosa muy vasta, que es como un declive civilizatorio. Sin duda. Y como usted dice, aprender de la historia es fundamental. Y tal vez con una frase, doctor Sabino, ¿qué sucede con los frágiles países que forman Centroamérica en un contexto global tan complejo y una América Latina caminando al precipicio populista de izquierda radical? Bueno, mira, no, la América Central tiene de todo. Y creo que realmente el caso de Guatemala es mantener lo que tenemos, no depender de los cantos de sirena de la izquierda de Estados Unidos y de la izquierda de Europa, y tratar de mantener un país tranquilo como lo tenemos. No quiere decir que no vaya a pasar algo malo, pero bueno, hagamos el esfuerzo y estemos conscientes al menos de que hay una terrible amenaza sobre nosotros. Sin duda. Doctor Sabino, como siempre, es un privilegio compartir tribuna con usted. Como lo dijo en su toma de posesión el presidente Guillermo Lasso en Ecuador, hay que terminar con la era de los caudillos y recuperar el alma de la democracia republicana y la libertad. Estos son los vientos y las mareas que necesita América Latina para salvar su futuro. Doctor Sabino, gracias. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.